Buen día. Vamos a continuar con el tema número 4. Vamos a esperar un momentito a que se unan unos cuantos compañeros más mientras ubicamos los documentos. Pues estamos ahí. No se olviden de poner su nombre en el chat para efectos de contabilizar la asistencia, por favor. Bueno, continuaremos con el una vez con el tema, ¿no? Bueno, estábamos acá en las etapas de la elaboración del presupuesto que tienen que presentar todas las instituciones públicas, pero de acuerdo a los lineamientos establecidos por el órgano ejecutivo, como ya habíamos revisado en la anterior clase. Ahora, el órgano ejecutivo realiza la aprobación de los presupuestos y el adecuamiento de los mismos a los lineamientos de las políticas financieras mediante el viceministerio del presupuesto, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el que remite al presidente para que presente el proyecto de ley del presupuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional previa compatibilización con las prioridades nacionales. Ahí estamos. Una vez realizados los presupuestos y pasados los filtros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se pasa a la etapa de la aprobación legislativa, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, en los artículos 158, 162 y 163, para su consideración y aprobación. Entonces vamos a revisar el 158, donde establece como una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el numeral 11, aprobar el presupuesto general del Estado presentado por el órgano ejecutivo. En el 162 establece el procedimiento legislativo. En el 162 y 163 y señala cómo se va a desarrollar todo el tránsito que tiene que pasar un proyecto de ley para que se logre su publicación y sea tomado como una ley general del Estado. Todo este procedimiento seguramente ya lo han visto en Derecho Constitucional. El 162, vamos a ver de manera general, ¿no? El 162 señala quiénes tienen la facultad de la iniciativa legislativa. En el número 3 señala el órgano ejecutivo. En el 158, inciso 11, como hemos visto, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar el presupuesto presentado por el órgano ejecutivo. Y como el presupuesto es una ley, tiene que seguir el procedimiento del 162 y 163. De acuerdo al 162, el órgano ejecutivo tiene la facultad de iniciativa legislativa. Entonces tiene la facultad de presentar el presupuesto. Y el 163 nos señala legislativo. Y dice: el proyecto de ley presentado por Asamblea Legislativa de las Cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que remitirá a la Comisión que corresponda para su tratamiento y aprobación inicial. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la Comisión o las comisiones. ¿No? Y así llega al último punto, a la promulgación de la Gaceta Oficial de la República desde el momento en el que va a tener vigencia, o sea, desde la publicación. Y como el presupuesto es una ley con todas sus letras, entonces tiene que pasar por este procedimiento de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional indefectiblemente, pero como tiene que estar vigente para el año siguiente, tiene que aprobarse sí o sí. Entonces, como ya ha pasado el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no tiene que tener mucha observación. Entonces, ahí aprovechan los legisladores y, como les decía, le ponen las modificaciones al Código Tributario y hacen
disposiciones que no tienen que ver con la ley del presupuesto y que transgreden el principio de exclusividad que ya habíamos revisado en la anterior clase. De acuerdo al artículo 163, inciso 10 que estábamos revisando, existe también lo que es el veto presidencial, ¿no? Y señala que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa podrá ser observada por la presidenta o el presidente del Estado en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones se dirigirán a la Asamblea y si ésta estuviera en receso, la presidenta o el presidente del Estado remitirá a la comisión de la Asamblea. Y luego se modifica la ley conforme a estas observaciones y se remite otra vez para su promulgación. Entonces, el veto presidencial es una facultad del presidente para poder plantear observaciones a las leyes que están por promulgarse. Ahora, en cuanto a la ejecución del presupuesto, el presupuesto como una ley ordena a realizar algo, ¿no? A ejecutar los gastos de la manera organizada en la que se establece en este presupuesto y en los documentos anexos, que es más que nada un documento financiero de un plan de acción de gasto y constituye una instrucción o una autorización para gastar. Entonces, si no se gasta de acuerdo a lo planificado, entonces se está transgrediendo la norma. Y si se transgrede la norma, se tiene que imponer sanciones como a cualquier otra infracción que se realice en contra de una norma de cualquier categoría. Y por último, en la etapa, en el presupuesto siempre existe el control presupuestario y la fiscalización, que ya lo habíamos explicado. El control es en el acto y la fiscalización es de actos que ya han surgido o ya han surtido sus efectos jurídicos y que se está determinando algún grado de responsabilidad. En el control presupuestario se determina el grado de relación entre lo programado y lo ejecutado. La famosa ejecución presupuestaria, ¿verdad? Que está al 30%, al 20%, al 80% de los diferentes niveles de gobierno. Y para realizar estas declaraciones es preciso contar con registros físicos de la información de ejecución. Y estos registros físicos tienen que ser de acceso público, en mérito a las atribuciones del control social que tiene la sociedad organizada para poder controlar y fiscalizar la ejecución eh, de cualquier institución, ¿no? o del gobierno municipal o de una institución pública que dependa de recursos públicos. Entonces, pero debería existir la posibilidad de acceso a esa documentación, pero está reservada el acceso a esta documentación para ciertas personas, ¿no? O autoridades, o requerimientos judiciales o fiscales, pero no así, no es, no, no es público el acceso y debería ser en mérito al control social que establece la Constitución Política del Estado. Pero para eso están los registros físicos, ¿verdad? Para dar cuenta de lo realmente ejecutado y de lo que se había planificado. En el tipo de control pueden ser los controles internos o los controles externos. Los controles internos se los realiza al interior de cualquier institución y siempre la realiza el personal jerárquico superior. Puede ser previa o posterior. Y el control externo se realiza mediante firmas auditoras que no forman parte de las instituciones públicas y siempre se realiza posterior. Con referencia a esto del artículo 217 de la Constitución Política del Estado, establece que la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión del control externo, posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación en el interés económico del Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. La Contraloría presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, no es la misma institución la que realiza la auditoría, sino es la Contraloría, que es una institución independiente a aquella a la que se está ejecutando el control. Entonces, la Contraloría como auditor externo va a determinar si existe alguna responsabilidad o si los gastos declarados corresponden con los registros físicos, las facturas y toda la documentación contable que tenga la institución.
Y como señalamos, existen dos tipos de control. Las que se realiza mediante las autoridades, que se llama el control político, y el control social, que debería ser ejercido por la ciudadanía, de acuerdo a los artículos 241 y 242 de nuestra Constitución Política del Estado, que señalan que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social de la gestión pública en todos los niveles del Estado. En el tercero dice, ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. La ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. La sociedad civil organizada se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. Y las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. Entonces, esto quiere decir que la sociedad civil organizada debería poder tener acceso a la documentación de la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas. Pero no existe tal hecho. O, sino que vaya el presidente de la OTB a ver cómo está ejecutando el presupuesto de la alcaldía municipal, a solicitar la documentación contable a Secretaría de la Gobernación, por ejemplo. Nunca se la van a entregar. Entonces, esto del control social tiene todavía que ser mucho más reglamentado para que pueda ser ejercido en términos reales. Ahora, también existe el control político, que ya es facultad del órgano legislativo, de acuerdo al numeral 20 del artículo 158. El artículo 158, como ya habían revisado, es un numeral 11, establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y, bueno, el numeral 11 señala que tiene que aprobar el presupuesto general del Estado. Y en el numeral 20 señala que tiene que controlar y fiscalizar las empresas públicas de capital mixto y toda entidad que tenga participación económica del Estado. Entonces, en mérito a esa atribución del numeral 20, el órgano legislativo ejerce control político sobre las instituciones públicas y las de economía mixta en las que tenga participación en el Estado, que es lo que vamos a ver ahorita. Con esto concluimos lo que es la elección del presupuesto y vamos a entrar a lo que son las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, que es el Estado participando conjuntamente con la iniciativa privada dentro de las actividades económicas para poder ayudar al desarrollo. Pero sí, antes de entrar a la lección número 5, si existe alguna duda, comentario o observación con respecto a lo que acabamos de ver del, del presupuesto y la dinámica presupuestaria, entonces la pueden plantear en este momento. Y si no existe ninguna duda, entonces vamos a pasar al siguiente tema, y en el receso yo les voy a compartir la presentación de PowerPoint y el documento de Word que también va a contener la tarea al final, como hemos estado haciendo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. No, doctor, creo que todo está claro. Qué bien. Entonces, vamos pasando. Y vamos a ver las empresas públicas, que son las empresas que son de propiedad del Estado y casi siempre administran bienes estratégicos, ¿no? O sea, el patrimonio del Estado que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía, con la prestación con el cumplimiento de los derechos y la prestación de los servicios de primera necesidad que tienen que ser prestados sí o sí por el Estado. Entonces, las empresas públicas, como empresa, es una organización de elementos de la producción. Y una empresa es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos. Estos son los elementos de la producción que actúan de manera conjunta para realizar los fines de la empresa y tiene como objetivo obtener utilidad a través de su participación en el comercio. Una empresa se constituye para vender bienes
o para vender servicios. O vende bienes por medio de la intermediación, porque no los fabrica, o vende los bienes que produce. O si no vende bienes, en su caso, vende servicios. Entonces, esa es la participación en el comercio, ¿no? Pero esa definición es una definición genérica de las empresas, pero las empresas públicas tienen otro tinte que más que obtener utilidad, tienen que coadyuvar al desarrollo, ¿no? Y es así como señala el artículo 78 del decreto ley 10.460, y señala que las empresas públicas y mixtas son organismos constituidos para desarrollar su actividad económicamente rentable en los ramos industriales, comerciales o de servicios. También señala que gozan de personalidad jurídica y autonomía administrativa de acuerdo con sus estatutos, tienen capital y patrimonio propios, constituidos con fondos públicos, bienes u otras contribuciones especiales. Por su parte, el artículo 48 del Decreto Supremo 28631 señala que las empresas del sector público son personas jurídicas de derecho público con patrimonio y autonomía de gestión administrativa, financiera y legal. Entonces tiene su propia normativa, tiene su propia directiva, no es su forma de organización y administración, y también soportan el gasto que genera la prestación del servicio. Entonces lo que obtienen como ingreso es empleado para asegurar la continuidad de prestar el servicio, como algunos cobros que se hacen también en el hospital Viedma, digamos, en algunos lugares. Dicen que la justicia es gratuita, ¿verdad? Pero si a mí me deben 10.000 bolivianos o 1.000 bolivianos para reclamar en el proceso ejecutivo, en la vía civil, en el juzgado, antes de presentar mi demanda tengo que ir a pagar una cuantía. Y si no pago esa cuantía, no puedo ejercer mi derecho. Tal vez eran mis últimos 1.000 bolivianos de la vida y no tengo nada más que puedo hacer, ¿no? Si no tengo el monto para pagar la cuantía, con el tiempo va a prescribir mi derecho y ya no voy a poder reclamar. Solamente como dato les digo que los derechos patrimoniales prescriben en 5 años. O sea que si alguno le debe, si a mí me deben mediante un documento que decía que me tienen que pagar en diciembre de 2020 y hasta diciembre de 2025 no lo ejecuto, entonces quiere decir que ya no necesito, pues la ley supone que yo no necesito de ese monto de dinero y no se puede mantener por los tiempos de los tiempos las relaciones jurídicas, así que se extingue por las cosas del tiempo por efecto de la prescripción. Y ya no puedo reclamar. Y si reclamo, el otro va a decir, no, ya sé, esta deuda ya está prescrita, señor juez, ¿no? Excepción de prescripción y listo, y no voy a poder reclamar el pago. Entonces, las empresas públicas tienen esta autonomía financiera que hace que puedan, que generen ingresos para soportar sus propios gastos. Pero las empresas públicas crean bienes o ingresan al comercio para coadyuvar al desarrollo. Entonces, el mantenimiento y la continuidad de sus funciones aseguran también la continuidad del desarrollo de la sociedad en general. No se hacen para obtener utilidad como una empresa privada, porque el Estado no es pues un juego de monopolio, ni es una sociedad anónima, ni una sociedad comercial cuyo principal objetivo es obtener utilidad para amasar más fortuna y elevar el valor de la empresa. No, las empresas públicas y el Estado se dedican a coadyuvar al desarrollo y atender las necesidades públicas y prestar servicios básicos. Entonces, las empresas públicas no son estas empresas o organismos constituidos, pero como señala la norma, tienen capital y patrimonio propios, pero siguen siendo de propiedad del Estado. No existe participación privada en las empresas públicas, pero también existen sociedades de economía mixta, que quiere decir ambos sectores, ¿verdad? Iniciativa privada y patrimonio público. Entonces, las sociedades de economía mixta están constituidas con capital del Estado y capital privado y se ajustan a las reglas del derecho privado. Eso quiere decir al Código de Comercio, al Código Civil. Por ejemplo, ¿no? En el artículo 424 del Código de Comercio señala, son sociedades de economía mixta las formadas por el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas y otras entidades dependientes del Estado y el capital privado para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo y la implantación, fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios.
Bueno, esto de las prefecturas ya no aplica porque ahora son gobernaciones, pero el Código de Comercio es antiguo y en ese entonces no había gobernaciones, había prefecturas. Pero como ven, no es solamente el nivel central del gobierno, la prefectura, la municipalidad, sino cualquier otra institución pública puede conformar una sociedad de economía mixta. Por ejemplo, mediante los ministerios o los viceministerios se puede ingresar también al comercio o a la prestación de servicios mediante sociedades de economía mixta para eh, constituir empresas que tengan finalidad de interés colectivo o del desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Un buen ejemplo de sociedades de economía mixta es el Banco de Desarrollo Productivo, BDP-SAM, Sociedad de Economía Mixta, que es un banco que se constituye para coadyuvar el desarrollo económico de la sociedad y de los sectores que no tienen acceso al sistema financiero porque no cumplen con los requisitos que establece la banca privada. Entonces, su desarrollo se ve coartado y como son sectores empobrecidos y la producción, el agro, el sector agropecuario, siempre está en las áreas rurales, entonces no, no se puede asegurar la universalidad del acceso al sistema financiero y para eso se establece el BDP y es un banco o una sociedad, una entidad de intermediación financiera que acepta otro tipo de garantías, son más amplios en sus contratos, son más flexibles y su objetivo no es tanto obtener la utilidad producto del interés, sino que es coadyuvar también al desarrollo económico de actividades industriales, comerciales o de servicios, como señala el artículo 424 del Código de Comercio. Por lo tanto, también tienen intereses que son, o planes de pagos también que son más flexibles en comparación a los que ofrece la banca privada. Así que si uno se dedica al sector productivo, industrial o de prestación de servicios, que también es ingresa a, a este sector que apoya el Banco de Desarrollo Productivo. Entonces, es mejor realizar mis préstamos, mis créditos en esta entidad. Por ejemplo, puedo ofrecer como garantía los papeles de un lote de terreno que esté en un área rural. Y eso nunca va a ser tomado en cuenta por el Banco Económico, por ejemplo, por el Banco Unión, por el Banco, eh, por el, por el Banco Mercantil, porque no va, en caso de que incumpla con el plan de pagos, esa garantía nunca va a poder ser llevada al remate, no va a poder ser ejecutada, porque la ley no permite llevar al remate los bienes que están bajo el régimen agrario. Entonces, no es ninguna garantía para el banco, pero el BDP, Sociedad Anónima Mixta, sí acepta esas garantías y lo que hace es quedarse con el título ejecutorial como custodia, pero nunca lo va a poder rematar en caso de incumplimiento. ¿No? Pero todo en mérito, en pro del desarrollo, ¿verdad?, de la economía nacional y en mérito también al principio de buena fe, creyendo que quien se obliga a un préstamo va a cumplir con el plan de pagos dentro de los términos y plazos establecidos en el mismo. Ahora ya se nos va a acabar el tiempo. Continuamos, vamos a continuar en unos 15 minutitos. Y hasta mientras les comparto todo el tema 4 y también el enlace para retomar en 15 minutitos o 100 unos 10 o 15 minutos. Entonces, Está nos bien, vemos entonces. en 15 minutos. Hasta luego.